En esta ocasión hablaremos del séptimo y del octavo mandamientos. El séptimo se refiere a evitar el robo y el octavo a evitar la mentira, dicho de manera sintética. Veremos cómo estos dos mandamientos están relacionados con varias virtudes y a través de esas virtudes se comprende la parte o el enfoque positivo que conllevan estos mandamientos. Y también el ir en contra de ellos puede dar origen a distintos tipos de pecado. Por lo tanto, en esta exposición profundizaremos en el contenido de estos mandamientos con frecuentes referencias a las virtudes y con algunas referencias también a los pecados que se pueden cometer. El séptimo mandamiento, de manera sintética, se enuncia así: no robarás. Sin embargo, dicho de una manera más explícita, como lo señala el Catecismo, el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Justicia y caridad, por tanto, en el uso de los bienes terrenos y también en los frutos del trabajo que se realiza. Con miras al bien común, añade el Catecismo, exige este mandamiento el respeto del destino universal de los bienes, contrario a ese individualismo mencionado hace un momento, y también exige el respeto del derecho de propiedad privada, que es condición para respetar la dignidad humana. Y concluye este punto del Catecismo: la vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Este es como el fondo de este mandamiento, de ordenar a Dios los bienes de este mundo, para evitar el posible egoísmo que se puede generar cuando alguien solo piensa en su propio beneficio. Dios confió la tierra al hombre para que la cultivara, como lo señala el Génesis, y se beneficiara de sus frutos. Se trata de un don, un regalo que Dios da a todos los hombres. El derecho a cultivar la tierra y a recibir los frutos de ese trabajo. Por eso, también señala el Catecismo, la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus propias necesidades y las necesidades de los que están a su cargo. Hasta aquí las palabras de este punto del Catecismo. Esto no es contrario al derecho a la propiedad privada, pero como enseña el Concilio Vaticano II, esta debe ser cauce, la propiedad privada, para la ayuda a los más necesitados. Con esto se está subrayando que sería una desviación del mandamiento el pensar solo en el propio beneficio y desentenderse del prójimo. La Iglesia ha rechazado dos posturas: las ideologías totalitarias que pretenden acabar con la propiedad privada, como ocurría por ejemplo con el marxismo, y también ha rechazado el capitalismo salvaje e individualista que procura acaparar la mayoría de los medios de producción en pocas manos. Esto va contra ese destino universal de los bienes. Y este segundo caso pues deja a muchas personas en una situación precaria. Estas tres virtudes, templanza, justicia y solidaridad,
rigen el uso de los bienes materiales. ¿En qué medida o en qué sentido? La templanza es necesaria para moderar el uso y la posesión de los bienes, para que se evite el desorden en la excesiva posesión de los bienes, en el exceso de apegamiento a los bienes materiales, etc. La templanza modera el uso y la posesión de los bienes. La justicia preserva los derechos del prójimo. Invita, por tanto, a tomar siempre en cuenta al prójimo para no afectarlo desde uno mismo. Y a estas dos virtudes se debe añadir la solidaridad, que veremos en qué consiste. Por otra parte, la virtud de la pobreza es parte de la templanza. La templanza es una virtud cardinal, como sabemos, de la cual derivan otras virtudes, como la pobreza. Y esta virtud también juega un papel muy importante en relación a los bienes materiales. No consiste la pobreza en no tener, sino en varias cosas. Estar desprendido de los bienes materiales. Quiere decir que se pueden tener los bienes, Dios nos los ha puesto a nuestra disposición, pero estando desprendidos de ellos, no apegados a los bienes materiales. También consiste en contentarse con lo que basta para vivir sobria y templadamente, como decía San José María, evitando, por tanto, lo superfluo, los excesos, etc. Y también consiste en administrar los bienes para servir a los demás, no para el propio beneficio exclusivamente. Nuestro Señor nos dio ejemplo de pobreza y desprendimiento desde su venida al mundo hasta su muerte. Vivió desprendido, vivió con lo necesario nada más, sin excesos de ningún tipo, y supo administrar lo poco que tenía. Enseñó el daño que puede causar el apegamiento a las riquezas cuando dijo: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Por rico se entiende entonces quien está apegado a los bienes materiales, quien acumula por apegamiento. La justicia como virtud moral es una de las 4 virtudes cardinales. Consiste en el hábito mediante el cual se da con voluntad constante, esto es propio de cualquier virtud, la constancia, voluntad constante y firme a cada uno lo que le es debido. Esta es la esencia de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido. La justicia entre personas singulares se llama justicia conmutativa. Por ejemplo, el acto de pagar una deuda, pues es un acto de justicia. La justicia distributiva regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos. Es a la comunidad a la que le corresponde la distribución de los bienes al favor de los ciudadanos, en función de sus necesidades y también de las contribuciones que ellos hacen. La justicia legal es la del ciudadano hacia la comunidad, la del particular hacia la comunidad. Por ejemplo, el pago de los impuestos justos es un acto de justicia legal. El individuo, el ciudadano particular, paga al Estado los impuestos que han de ser después distribuidos justamente. La virtud de la solidaridad es, en palabras de Juan Pablo II, la determinación firme y perseverante de empeñarse a favor del bien común, es decir, del bien de todos y de cada uno. Ese es el bien común. Porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Lo afirma en el documento Solicitudo Rei Sociales. La solidaridad es comunicación de los bienes espirituales aún más que comunicación de bienes materiales. Es interesante este punto del catecismo.
porque podemos a veces pensar que la solidaridad se reduce a apoyar a los demás en los bienes materiales. Y en cambio aquí nos está diciendo es comunicación de los bienes espirituales, pensar en el bien espiritual del otro, más todavía que en su bien material. El séptimo mandamiento, pues, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno, va contra la justicia, o causar algún daño injusto al prójimo en sus bienes materiales. Esto es el séptimo mandamiento. Y los pecados, o algunos pecados que se pueden cometer contra este mandamiento de no robar, son los siguientes: el hurto, robo, cuando se toman ocultamente los bienes del prójimo. Es a lo que inicialmente se refiere de manera simplificada el mandamiento. La rapiña es el apoderarse violentamente de las cosas ajenas. Es un robo con violencia. El fraude es el hurto, el robo que se lleva a cabo engañando al prójimo con trampas, con documentos falsos, etc. O reteniendo el salario justo. Esto también es un modo de fraude. Aprovecharse de una posición para faltar a la justicia con quien debe recibir un determinado salario. La usura consiste en reclamar mayor interés del lícito por la cantidad prestada. Poner intereses excesivos cuando se presta dinero. Generalmente aprovechándose de una situación de necesidad material del prójimo. A eso se le llama usura. Y también, lógicamente, es ilícita la corrupción. Este mal tan tremendo que, pues por desgracia, es mucho más frecuente de lo que se piensa. La corrupción que pues va claramente contra la virtud moral de la justicia. También todo tipo de despilfarro del dinero va contra este mandamiento. Quien ha cometido una injusticia debe reparar el daño causado. Queda con esa obligación, reparar el daño causado, en la medida en que esto sea posible. La restitución de lo robado, o al menos el deseo y propósito de restituir, es necesario para recibir la absolución sacramental. Cuando alguien se confiesa de haber robado, recibe la indicación de que tiene que restituir y debe tener la intención de hacerlo para poder recibir la absolución y luego llevarlo a la práctica. Excusa del deber de restitución la imposibilidad física o moral, mientras dure. Por ejemplo, puede extinguirse esta obligación si es perdonada la deuda por parte del acreedor. En ese momento pues ya no obliga, puesto que ha quedado perdonado aquello. La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas sobre los principios que deben regular la vida social. A esto se le llama doctrina social. Forma parte de la doctrina moral católica. No corresponde, advierte el catecismo, a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Intervenir en la actividad política sería, por ejemplo, pues, afiliarse a un partido, tener actividades de promoción a favor de un candidato, a los cargos de gobierno, etc. No corresponde a los pastores de la Iglesia. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. El laico es el responsable, por tanto, de participar en política. La misión de la jerarquía de la Iglesia es de orden diverso a la misión de la autoridad política, por otra parte. El fin de la Iglesia es sobrenatural.
Su misión es conducir a los hombres a la salvación, a salvar su alma. Por eso, cuando el magisterio se refiere a aspectos temporales del bien común, lo hace en cuanto deben ordenarse al bien supremo, no a la mera conveniencia temporal de las personas. El bien supremo es el fin último, la unión definitiva con Dios al final de nuestra vida. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Da el criterio, y esto no significa intervenir en la política. Da el criterio de lo que está de acuerdo con la dignidad humana, con la naturaleza humana, con las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Pues algunas enseñanzas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia son estas: la dignidad trascendente de la persona humana y la inviolabilidad de sus derechos, el reconocimiento de la familia como célula básica de la sociedad, fundada en el verdadero matrimonio indisoluble, y la necesidad de protegerla y fomentarla a través de las leyes sobre el matrimonio, la educación y la moral pública. En tercer lugar, las enseñanzas acerca del bien común y de la función del Estado. Esta explicación teórica, las enseñanzas. En los últimos años, el magisterio ha insistido en la relevancia de la ecología y del cuidado de la casa común. De manera muy especial, lo ha hecho el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que pues viene a ser parte de esta doctrina social. El Catecismo de la Iglesia señala que el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar unidas y para mutuo beneficio la obra de la creación, dominando la tierra. El trabajo es por tanto un deber, es algo para lo que el hombre ha sido creado para trabajar, es el Génesis. Y por eso dice San Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Palabras fuertes para quien está en condiciones de trabajar y no quiere hacerlo. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. El trabajador es co-creador, podríamos decir. Se une a Dios en esa tarea de transformar las realidades temporales. Puede ser también redentor, por lo tanto, ese trabajo, si está ordenado al fin último, si está unido a la acción creadora de Dios nuestro Señor, creadora y conservadora. Realizando el trabajo en unión con Cristo, el hombre se hace colaborador del Hijo de Dios en su obra redentora. El trabajo es medio de santificación de las personas y de las realidades terrenas, informándolas con el Espíritu de Cristo. Cuando esto se comprende, entonces el trabajo adquiere pues una mucho mayor trascendencia y profundidad. Ya no solamente se trabaja para solucionar las necesidades materiales, sino que el trabajo es camino de santificación, medio para llegar a esa unión definitiva con Dios nuestro Señor en el cielo. San José María decía lo siguiente: al haber sido asumido por Cristo, Cristo trabajó en un trabajo ordinario la mayor parte de su paso por la tierra. Al haber sido asumido por Cristo, el trabajo se nos presenta como realidad redimida y redentora. No solo es el ámbito en el que el hombre vive, sino medio y camino de santidad, de santificación. Realidad santificable y santificadora. Es un medio para santificarse la persona, para santificar lo que hace, el propio trabajo, y para santificar a los demás a través de su actividad. Por eso es realidad santificadora también.
La justicia social es una expresión que se ha comenzado a utilizar en el siglo XX para referirse a la dimensión universal que han adquirido los problemas de justicia. Dice así el catecismo: la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. Pues son muchos los elementos que entran en juego al tratar de justicia social. La responsabilidad del Estado, pues es evidente que juega un papel especialmente importante. El papel de los empresarios, que generan tanta actividad laboral y tanta mano de obra, y que han de vivir la justicia social, pues llevando a cabo una correcta distribución de las utilidades, el apoyo auténtico a quienes dependen de ellos, etc. También la posibilidad de acceso al puesto de trabajo, etc. En Evangelii Gaudium, esta exhortación apostólica del Papa Francisco, se dice que el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Son palabras de este documento de la Iglesia. No se trata solo, pues, de realizar acciones o programas de promoción social, que son muy convenientes y muy buenos, pero no quedarse solamente en esas actividades, sino se trata de una actitud de atención puesta en el otro, en el necesitado, algo que sale más de dentro del corazón de la persona. La justicia y la solidaridad entre las naciones. ¿Qué se puede decir de esto? Ya no entre los individuos, sino entre las naciones. Pues dice el catecismo que las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo. Por tanto, no pueden las naciones ricas desentenderse de las pobres, o porque han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos que las han sumido en la pobreza. Es un deber de solidaridad y de caridad, advierte el catecismo. Es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. El beneficio que han recibido esas naciones ricas aprovechándose de las pobres, pues presenta una obligación de justicia, ya no solo de caridad, la obligación de pagar lo recibido. Pasamos ahora al octavo mandamiento del Decálogo. No dirás falso testimonio ni mentirás. Aquí también veremos varias virtudes y diversos pecados que se pueden cometer contra este mandamiento. Así lo expresa el catecismo. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Falsear la verdad. Las ofensas a la verdad mediante palabras o acciones expresan un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Es por tanto defensa de la verdad lo que propone este mandamiento, amor a la verdad y evitar todo lo que pueda ir contra la verdad. La inclinación del hombre a conocer la verdad y a manifestarla de palabra y obra se ha torcido por el pecado. Y esta desviación afecta al intelecto en su ignorancia y a la voluntad en su malicia. Como consecuencia del pecado, ha disminuido el amor a la verdad. Los hombres se engañan unos a otros muchas veces por egoísmo y propio interés. Ahí vemos pues
la malicia de la voluntad, por ejemplo. Con la gracia de Cristo, el cristiano puede hacer que su vida esté gobernada por la verdad. Es importantísimo en la vida de cualquier persona, pues, que sea la verdad la que prevalezca. Amar la verdad de verdad, en serio, y ser consecuente en la conducta ordinaria. Hoy en día, pues vemos cómo se han puesto de moda en el mundo del Internet, especialmente las fake news. Hemos pues pasado a lo que han llamado algunos la posverdad, que es algo que está ya más allá de la verdad, porque ya la verdad no interesa, ha quedado devaluada. Por tanto, todo se reduce al mundo de las emociones, etc. La virtud que inclina a decir siempre la verdad se llama de diversas formas: veracidad, sinceridad o franqueza. 3 términos que hacen referencia a decir siempre la verdad. Y hay 3 aspectos fundamentales de esta virtud. La sinceridad con uno mismo, que consiste en reconocer la verdad sobre la propia conducta externa e interna. Tiene que ver con ese conocernos como somos, aceptarnos como somos, sin justificación. La propia conducta, las intenciones, los pensamientos, los afectos. Ser sinceros con nosotros mismos sin autoengañarnos. Sin miedo a agotar la verdad, sin cerrar los ojos a la realidad, aunque a veces pueda costar reconocer las propias limitaciones o los propios errores, pero la sinceridad lleva a ese reconocimiento pleno. En segundo lugar, la sinceridad con los demás, decir la verdad a los demás. Sería imposible, si no se viviera esta sinceridad con los demás, la convivencia humana, si no hubiera confianza recíproca, es decir, si no se dijesen la verdad. Es falsear la verdad, pues es faltar a la confianza. Respetar los contratos exige esta sinceridad, los pactos, la palabra comprometida. Y en tercer lugar, la sinceridad con Dios. Dios lo ve todo, lo sabe todo, pero podría caber el peligro de, cuando nos referimos a Él, no expresarle lo que realmente llevamos dentro. Como somos hijos suyos, Él quiere que se lo digamos, se lo manifestemos. Lo dice así San José María: un hijo de Dios trata al Señor como Padre. Su trato no es un obsequio servil ni una reverencia formal de mera cortesía, sino que está lleno de sinceridad y de confianza. Por tanto, en la relación con Dios, por ejemplo, al hacer la oración mental, la meditación, al hablar con Él, es indispensable ser absolutamente sinceros y contarle las cosas tal como son, con plena objetividad, aunque Él ya las sepa. Pero como es Padre, pues le gusta que el Hijo le cuente las cosas con verdad. La sinceridad en el sacramento de la confesión y en la dirección espiritual tiene, lógicamente, gran eficacia para crecer en vida interior. A través de la sinceridad se crece en sencillez, en humildad y en las demás virtudes. La sinceridad favorece cualquier virtud. Es esencial la sinceridad para perseverar en el seguimiento de Cristo, porque Cristo es la verdad. Si hubiera engaño, si hubiera falsedad, se acabaría por no seguir a Cristo, que es la verdad. La Sagrada Escritura enseña que es preciso decir la verdad con caridad, como lo señala San Pablo. La sinceridad, como todas las virtudes, se ha de vivir por amor y con amor, tanto a Dios como a los hombres, con delicadeza y comprensión. Una bonita manifestación es la corrección fraterna. Es una práctica evangélica que consiste en advertir al otro algo en lo cual puede corregirse o puede mejorar.
es una manifestación de caridad y una manifestación de sinceridad, porque si esa persona es mi amigo o tiene alguna relación conmigo, hermano o alguien a quien me interesa ayudar, pues lógicamente procuraré hacerlo, corrigiéndole si es preciso o sugiriéndole cómo comportarse. Es una gran manifestación de amor a la verdad y de caridad. En ocasiones puede ser un deber grave. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Los cristianos tienen el deber de dar testimonio de la verdad que es Cristo y de reconocerlo ante los hombres. Un acto de justicia, dar testimonio. El martirio, dice el catecismo, es el supremo testimonio de la verdad de la fe, un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Aunque la mayoría de los cristianos no sean llamados a esta expresión extrema de amor a Dios, todos han de manifestar la verdad de Dios y de lo que Dios ha revelado, a una costa de perder su prestigio o su posición social. Es decir, hablar siempre con la verdad. En ocasiones, la sinceridad está llamada a cumplir, con la ayuda de la fortaleza sobrenatural, actos heroicos en defensa de la verdad, por lo que se está jugando, porque no decir la verdad puede perjudicar a muchas personas o puede ser un gran bien, etc. El catecismo dice, citando primero a San Agustín, que la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. El Señor denuncia, añade el catecismo, en la mentira una obra diabólica. Lo dice así en el Evangelio de San Juan: vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabras muy fuertes que hacen referencia pues al demonio, padre de la mentira, a quien podríamos hacerle el juego si incurriéramos en traicionar la verdad. La gravedad se mide, la gravedad de la mentira puede ser mayor o menor y se mide en función de la verdad que contrasta. Si es una verdad de poca importancia, pues será menos grave la mentira que si es una verdad importante. En función también de la intención del que la dice. Si la dice simplemente por ahorrarse una pequeña molestia, o si la dice para dañar a alguien, pues va a variar la intención y agravará más la mentira. Será una falta más grave. Y también por las consecuencias de la mentira. Si por mentir se van a generar grandes males, pues es más grave esa mentira que si no se derivarán de ella males importantes. Puede ser materia de pecado mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad. Quiere decir que no cualquier mentira es pecado mortal, solo cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad. Una afirmación contraria a la verdad posee, dice el catecismo, una gravedad particular cuando se hace públicamente. Esto agrava la mentira, ¿verdad? Por ejemplo, ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando se pronuncia bajo juramento, se trata de perjurio. El derecho al honor y a la buena fama, tanto propia como ajena, es un bien de gran importancia para la vida personal y familiar y social. Pecados contra la buena fama del prójimo. El juicio temerario, cuando sin suficiente fundamento se admite como verdadera una supuesta culpa moral del prójimo, que no está comprobada, que no está aprobada.
Por ejemplo, juzgar que alguien ha obrado con mala intención sin que conste esa mala intención. Por eso dice el Señor en el Evangelio: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. La difamación, otro pecado, que consiste en cualquier atentado injusto contra la fama del prójimo. Difamación, quitarle fama. Esta difamación puede ser de dos tipos: la detracción o maledicencia, es decir, hablar mal del otro, decir mal. Por ejemplo, revelar pecados o defectos realmente existentes del prójimo sin una razón proporcionadamente grave. Aunque sean cosas reales, no se justifica que se hagan públicos. Se llama murmuración cuando se realiza a espaldas del acusado. Es también difamación. La calumnia es el otro tipo de difamación, que consiste en atribuir al prójimo pecados o defectos falsos, inventados. La calumnia encierra, por tanto, una doble malicia contra la veracidad, porque está diciendo una mentira, y contra la justicia, porque no está respetando al otro. La ligereza en el hablar o locuacidad lleva fácilmente a la mentira. Por ejemplo, apreciaciones inexactas o injustas, exageraciones, a veces calumnias. Por eso hay que cuidar la lengua y para no caer en la locuacidad. Actualmente son frecuentes estas ofensas a la verdad o a la buena fama en los medios de comunicación, como lo constatamos frecuentemente. Es necesario ejercitar un sano espíritu crítico al recibir noticias de los periódicos, revistas, televisión, etc., así como de las redes sociales. Una actitud ingenua o crédula lleva a la formación de juicios falsos o la difusión indiscriminada de contenidos sin contrastar. Por ejemplo, cuando en Internet se recibe una noticia sin ningún fundamento, es una falta de responsabilidad reenviar esa misma noticia a otras personas. Siempre que se haya difamado, hay obligación de poner los medios posibles para devolver la buena fama que se ha lesionado, igual que con el robo. Hay que reparar. Hay que evitar la cooperación en estos pecados. Cooperan a la difamación, aunque en distinto grado, el que oye con gusto al difamador y se goza en lo que dice, el superior que no impide la murmuración sobre el súbdito, y cualquiera que por temor, negligencia o vergüenza no corrige al difamador o al calumniador. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada y el bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Son palabras del Catecismo de la Iglesia. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Por tanto, la discreción es otra virtud de gran importancia en este contexto. El secreto del sacramento de la reconciliación, es decir, de la confesión, es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo sacramental es inviolable, dice el Código de Derecho Canónico, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Incluso hay penas muy fuertes para el confesor que revelara un pecado del que se ha enterado dentro de la confesión. Se deben guardar los secretos profesionales también, y generalmente todo secreto natural. Revelar estos secretos puede constituir un pecado contra la justicia. Los medios de comunicación social ejercen una influencia determinante en la opinión pública. Internet y las redes sociales son un importante campo de apostolado para la defensa de la verdad y la cristianización de la sociedad. Es importante no ver solamente los peligros que se pueden
encontrar en internet, en las redes sociales, sino ver todo el bien que se puede hacer a través de estos medios tecnológicos. Con esto terminamos y señalo las conclusiones de esta exposición sobre los 2 mandamientos que hemos recorrido. El séptimo mandamiento prohíbe perjudicar al prójimo en sus bienes. Exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. Templanza, justicia, solidaridad y pobreza son virtudes relacionadas con el recto uso de los bienes. Son pecados contra el séptimo mandamiento el hurto o robo, la rapiña, el fraude, la usura, la corrupción. Quien ha cometido una injusticia debe reparar el daño causado. La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas sobre los principios que deben regular la vida social. El trabajo es medio de santificación de las personas y de las realidades terrenas. En la justicia social entran en juego, entre otros, la responsabilidad del Estado y el papel de los empresarios. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad, y la virtud que inclina a decir siempre la verdad se llama veracidad, sinceridad o franqueza. Y hay 3 aspectos importantes de la sinceridad: con uno mismo, con los demás, con Dios. Y finalmente, el juicio temerario y la difamación son pecados contra la buena fama. Como bibliografía, se puede acudir a la página opusdei.org.mx, consultar el libro Síntesis de la Fe Católica, el número 33, que está a cargo de Pau Agulles y Pablo Requena. Pues terminamos entonces esta exposición sobre el séptimo y el octavo mandamiento, y habiendo, me parece, quedado muy claro que aunque el enunciado pueda considerarse negativo, no robar, no mentir, el contenido es eminentemente positivo, porque se refiere a la necesidad de vivir las virtudes que han sido mencionadas, lo cual expresa pues, una orientación positiva para encauzar adecuadamente la propia vida moral, para que nos conduzca al fin último, que nos conduzca a esa unión definitiva con Dios nuestro Señor, por haber cumplido positivamente sus mandamientos.